Yo no tengo ninguna duda, Iker, de que el presidente sabía y estaba informado por el Centro de la Inteligencia de la Defensa lo que iba a pasar y por el CNI. La invasión de Ceuta por parte de Marruecos es otro ejemplo de cómo Pedro Sánchez ha dejado solos a sus vecinos y se ha arrodillado ante el rey marroquí. Hoy veremos cómo Iker Jiménez desmonta en su programa las mentiras de Sara Santaolalla y de los demás payasos televisivos y cómo Pedro Sánchez ya sabía lo que podía suceder en Ceuta y no hizo nada. Pero antes, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like, porque eso es lo que me ayuda a seguir creando contenido. Y ahora sí, vamos a ver cómo Sánchez ha vendido a su patria. Con que en Italia ha cundido un mensaje de que no solamente es un ataque hacia Pedro Sánchez, sino que puede haber intereses espurios contra la nación española. Luis, ¿tú has preparado algún documento? Yo creo que incluso tenemos. ¿Lo puedes contar en un minuto? Sí, en un minuto hemos presentado una denuncia porque lo que nosotros consideramos es que es un acto de agresión de Marruecos a España, no con una invasión, sino como ha dicho el coronel Baños y Taler, consideramos de que lo que ha habido es un testeo para ver hasta qué punto las unidades españolas pueden reaccionar ante un próximo, y creo que ya es inevitable, alcance respecto de las ciudades españolas en África, no en territorio de Marruecos. Claro, ¿qué va a suceder ahora? Nosotros esa denuncia la hemos interpuesto a la Audiencia Nacional porque el delito contra la paz y la integridad de la nación española, así como las redes de inmigración que pueda haber, tienen que ser instruidas por parte de la Audiencia Nacional. Sabemos que ha caído ya en el juzgado de instrucción de guardia número 3 de la Audiencia Nacional de la magistrada Tardón y estamos esperando una resolución que acuerde la instrucción de diligencias previas porque consideramos, primero, que el presidente del gobierno tenía conocimiento del Centro Nacional de Inteligencia y del CIFAS de todo lo que iba a suceder. Sí, hombre, que sí. De todo lo que iba a suceder. Por tanto, lo que se está construyendo es un relato posterior a una serie de hechos, lo cual es gravísimo. Yo sé que hay un debate con que Pedro Sánchez puede ser todo lo que nosotros queramos, pero no le tiene que juzgar una potencia extranjera, le tenemos que juzgar los españoles. A Pedro Sánchez se le tiene que juzgar en España. Por sus actos se le tiene que juzgar en España. No tienen que venir los de fuera a juzgarnos a nuestro presidente del gobierno por todo lo que está haciendo. Yo no tengo ninguna duda, Iker, de que el presidente sabía y estaba informado por el Centro de la Defensa, de la Inteligencia de la Defensa, lo que iba a pasar y por el CNI. Porque lo que no puede ser es que 50.000 personas se agolpen en una frontera de un territorio europeo y hoy nadie haya sacado todavía el por qué esto no fue informado el presidente. Por cierto, construyendo un relato y dando una responsabilidad al Tribunal Supremo que no la tiene, porque bien podrían haber cambiado una norma jurídica no lo han hecho en 22 días por un procedimiento de urgencia que el Congreso se podía haber reunido y con un acto de lectura única esa ley, ese decreto podría haber sido modificado. Por tanto, ponemos esa denuncia en manos de la justicia de la Audiencia Nacional para que proceda a investigar lo que ha pasado, porque al final es un atentado a la integridad y a la seguridad de la nación española. Pedro Sánchez tenía a su disposición audios, vídeos y documentos del Centro Nacional de Inteligencia, y aún así no hizo nada. Y por si fuera poco, desde sus televisiones afines tenemos que aguantar a gente como Verónica Sanz, que como vais a ver, es humillada desde el primer minuto por un guardia civil. Buenas noches, David, gracias por atendernos. En fin, es lo que faltaba ya, ¿no? Me imagino que después de los días vividos, de la falta de medios con la que os habéis enfrentado, ahora ver que se encienden las calles en Ceuta por la presencia de neonazis que vienen a cosechar ese odio, no creo que esté sentando muy bien a quienes tenéis que mantener el orden. A ver, yo es que las competencias nuestras de Guardia Civil no es en esa zona. Esa tendría que preguntarle a la Policía Nacional, que son los que han actuado. Yo en temas políticos, la verdad que ahí no puedo entrar. Yo por mi trabajo, mi asociación es una asociación apolítica y no vamos a entrar ni para un lado ni para el otro. No, claro, por supuesto. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué se ha visto inundada la ciudad de Ceuta? Pues principalmente por falta de previsión y luego se ha actuado muy mal y tarde. O sea, después de haber pasado lo que pasó en 2021 con otra entrada masiva, no tan grande como esta, pero también fue bastante numerosa, al parecer que no se ha aprendido nada de entonces. O sea, tenemos conocimiento que ya son más de 100 los ahogados. O sea, en el mismo Pegón se pisoteaban unos a otros. Hay gente que se ha ahogado pisoteada. Las noticias que tenemos. Luego el refuerzo que nos consta que ha llegado para Guardia Civil ha sido unos 60 componentes, según fuentes de la ciudad de Ceuta, que son los únicos que nos han informado sobre el tema. Y claro, esto al principio es que se
se fue de madre. O sea, avisamos el día anterior, ya teníamos constancia, los guardias civiles de a pie, no digo las autoridades ni nada, ¿no? Que imagino que los jefes sabrían más que nosotros. Ya tenemos constancia que había 5 o 6 mil personas esperando en la frontera de Marruecos. ¿Por qué no se tomaron medidas antes? ¿Por qué no se sacó antes al ejército? Es que me Eso llama es lo que mucho nos la preguntamos atención nosotros, que sí, lo que me estás diciendo, llevábamos David. O pidiéndolo sea, durante todo el día. por recapitular, el jueves es el día que se produce la entrada masiva y me estás diciendo que el miércoles o el martes los guardias civiles de a pie ya tenían constancia de que llegaba esa marea. A ver, el jueves fue la entrada masiva. Yo estaba de mañana, o sea, ya sabíamos que había 5 o 6 mil personas parando en la frontera. Nos lo dijeron compañeros, o sea, de que había llegado gente de Marruecos. Chavales que pasaban, yo estoy en el paso fronterizo, o sea, yo estaba trabajando allí, justo en el sitio donde ha pasado todo. Y chavales de Ceuta que pasaban en moto que venían de Marruecos, incluso me enseñaron algún vídeo, se ponen, mira lo que hay allí y tal. O sea, me extraña mucho que el gobierno de España o la ciudad no tengan constancia de esto cuando yo y gente de la calle lo sabíamos. Llevábamos unos 4 o 5 días anteriores a esto que estaban entrando una media de 100 o 200 personas a nado. No reforzaron las plantillas. Hasta que no hubo ya la avalancha es cuando se empezó a plantear. Pero claro, si reaccionamos mal, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo lo hacemos nosotros que estamos allí 4 gatos, como te dicen? Cada vez aparecen más indicios de que Pedro Sánchez sabía lo que podía suceder en Ceuta, y ya son policías y militares quienes lo están denunciando públicamente. Pero, en lugar de escuchar lo que están diciendo, Sara Santaolalla sale a insinuar que esos agentes solo buscan fama y aparecer en televisión. Gallego considera que la policía actuó debidamente. Sara... Dos cosas muy sencillas. En este país, en el país de las filtraciones, si hubiese imágenes donde se prueba que los manifestantes el otro día actuaron con violencia frente a la policía, ya tendríamos esas imágenes. No se esperaría un juicio, no se esperaría una declaración. Sí, y no te hablo de cara a un juicio, te hablo de que la propia policía, algunos sindicatos policiales que se pasan más tiempo en un plato de televisión, algunos de sus miembros, y más en las redes sociales, que patrullando la ciudad, como dirían algunos, ya te digo yo que tendríamos esas imágenes. No hagamos caricatura de la policía, Sara. Y segundo, sí, pero que es que hay muchos de sindicatos policiales que están todo el día en un plato de televisión. Y segunda cosa, de verdad. No pueden estar como colectivo. Pueden estar otros... A ver si están más en su puesto. No, es que, perdona, es que son portavoces. Muchos de ellos son portavoces. Pues que me hace gracia. No. Hay unos que pueden estar. Y luego los que a mí me gustan sí que pueden estar. Pero venga, pues muy bien. Todo el tiempo que pasa, algunos en Twitter... Yo quiero que estén todos los portavoces de todos. Oye, yo te he escuchado... ¡Nulos no! Bueno, exacto. Luego pides educación, pero no la das. Vale. De verdad. Aprenderé de ti. Segunda parte, pues aprende, sí, te hace Venga, falta. sí, como pero profesora. No aprendas de todo. Venga, te digo mucho otra por cosa. enseñar. Pues nada, pues sigues. Gallego, de verdad. Ahora te jodes, amigo mío. No sé cuánto te puedo enseñar. Venga. Me sacas 30 años van a por el carril por y te punto. sacas por el carril por punto. Ahí tenéis a Sara Santaolalla diciéndonos a quién debemos escuchar y a quién no, porque ellos siempre se creen dueños de la verdad absoluta, igual que el kiosquero de Podemos, que ahora se ha permitido llamar tontos a todos los ciudadanos de Madrid. Te voy a dar 2 titulares rápidos. Lo de Ayuso es un escándalo, es especulación y es corrupción. Y el segundo titular es Ayuso mea a sus votantes y les dice que llueve. Y el tercero, muy rápido. Lo único que funciona bien en la Comunidad de Madrid es la publicidad institucional que utiliza Ayuso para comprar a periodistas y para comprar a medios de comunicación que silencien y que soslayen escándalos de especulación urbanística y de inmobiliaria como el de Ayuso. Corrupción y especulación. Entonces estás llamando tontos a los madrileños que la votan cada elección y sale revalidada. Estoy diciendo que los madrileños se tragan todo y sobre todo se tragan todo porque leen medios de comunicación. Para el kiosquero de Podemos los tontos siempre somos los ciudadanos, pero de su amigo Pedro Sánchez no dice absolutamente nada, ni siquiera cuando representantes del gobierno estaban en la embajada de Marruecos celebrando el Día del Trono, mientras decenas de miles de marroquíes trataban de desbordar nuestras fronteras. Que lo que está fallando en España es lo que lleva fallando mucho tiempo, que son las instituciones. Por un lado, la clase política, en el que el mismo día que se produce la invasión de Marruecos, vemos a Marlaska, el ministro de Asuntos Exteriores, y algunos otros en la embajada marroquí en Madrid, celebrando la festividad del sultán de Mohamed VI. Por otro lado, tenemos a una oposición que se encuentra de vacaciones, que no está haciendo absolutamente nada y yo no les he visto tampoco en los incendios. Por otro lado,
Felipe VI, que ya mucho le llaman Felpudo VI, que tampoco hace nada. ¿Dónde está defendiendo la soberanía de España? El hombre que es el jefe de las Fuerzas Armadas según la carta otorgada del año 78, donde lo que nos estamos encontrando, en definitiva, es un ejército que le han puesto no para luchar contra la inmigración, sino para evitar cualquier insurrección por parte de los ceutíes. La labor que ha tenido del ejército es canalizar, porque lo hemos visto, cómo entraban y el ejército estaba de brazos cruzados. La única razón por la que estaba ahí era por todo esto. Y por otro lado, la policía pegando mamporros, que luego lo vamos a ver. Y por último, efectivamente, es fundamental, a los ceutíes. la Iglesia, pero un momento, la Iglesia Católica, la diócesis de Cádiz, Ceuta, ha dicho que las colectas del domingo van a ir para los que han invadido España. Las colectas del domingo, espero que ningún católico en Ceuta dé ni un solo euro a ninguna parroquia. Es que es lamentable lo que estamos viviendo en este país, que lo están vendiendo. Me sumo. Están vendiendo nuestro país al rey de Marruecos por miedo, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y viendo todo lo que ha hecho, Pedro Sánchez seguramente pasará a la historia como uno de los peores presidentes que ha tenido España. Pedro Sánchez es, sin duda, y lo digo con todo rigor histórico, el peor gobernante, el gobernante más canalla que ha habido en España desde Ataúlfo, el primero de los Reyes Godos. Y fíjate, si me remonto a 1600 años atrás. Ataúlfo, el primero de los Reyes Godos, hasta hoy, 1600 años de historia nos contemplan. No ha habido un gobernante tan miserable, tan traidor y tan canalla como Pedro Sánchez. Y fíjate si en 1600 años España ha padecido malos gobernantes. Buenos y buenísimos también, pero malos muchos, muchísimos. Bueno, pues ninguno supera a Pedro Sánchez. En nuestro desgraciado y funesto siglo XIX, del cual me precio conocer, bueno, pues en profundidad superior a la media, que estuvo plagado de canallas, no hubo en todo el siglo XIX un canalla como Pedro Sánchez. El mismísimo Fernando VII, el paradigma de la felonía, al lado de Pedro Sánchez, tú cotejas la historia de Fernando VII y la de Pedro Sánchez, historia comparada, y desde luego Fernando VII aparece como un patriota al lado de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un miserable cuya única patria es su propio ombligo. Ni siquiera esa forma canallesca de patriotismo que tienen los socialistas y los comunistas de que su única patria es el partido. La nación no existe, solo existe el partido y los intereses del partido. No. Pedro Sánchez ha utilizado al PSOE, que se ha dejado utilizar convenientemente, como una herramienta más para permanecer en el poder, para maquinar, para conspirar y para asesinar políticamente a cualquiera que le molestase en potencia o en realidad. Pedro Sánchez es un patriota de su propio ombligo, de sus propios intereses. España le importa una mierda y su partido es una mera herramienta instrumental para llegar al poder y mantenerse en él. Y todo el que le tose, todo el que le arruga la nariz, pues pasa inmediatamente a las mazmorras de Ferraz y a ser condenado con una campaña difamatoria extraordinaria, jaleada por los medios de comunicación que él pastorea regándolos con millones de euros del presupuesto público. Es sencillamente un canalla que no vive más que para su propia supervivencia. Y vuelvo a repetir, España le importa una mierda. Lo que Marruecos está haciendo en Ceuta podría ser una prueba para medir cómo reacciona España. Y ahora mismo ha comprobado que puede ejercer presión sin encontrarse con una respuesta firme. Quienes piensen que esto es algo puntual no están entendiendo la estrategia geopolítica que Marruecos lleva tiempo desarrollando. España y Marruecos no son solo dos países vecinos, son dos actores con intereses enfrentados. Sáhara, Canarias, flujos migratorios, todo forma parte de un mismo tablero. Y en ese tablero la relación no se basa en la amistad, sino en el equilibrio de poder. Todo gira en torno al Sáhara Occidental. En 1975 Marruecos invade el territorio aprovechando la debilidad del régimen franquista. Desde entonces lo ocupa y lo considera parte de su país. Al otro lado está el Frente Polisario, un movimiento independentista saharaui apoyado por Argelia. Sobre el terreno, Marruecos consolidó su control con un muro de más de 2.700 kilómetros, que divide el territorio y asegura las zonas estratégicas. La clave, el Sáhara le permite proyectarse hacia África,
competir con Argelia y controlar recursos críticos como los fosfatos, esenciales para la economía global. Todo esto se fundamenta en una idea de fondo: el Gran Marruecos. Un relato que incluye el Sáhara, pero también Ceuta, Melilla y territorios de todos sus vecinos, lo que construye un marco que legitima dinámicas de expansión y presión que afectan directamente a España. Esa lógica expansionista también se traslada al mar. Marruecos ha ampliado unilateralmente sus aguas, incluyendo las del Sáhara, entrando en conflicto con España en la zona de Canarias. El punto crítico es el Monte Tropi, un volcán submarino con minerales estratégicos que Marruecos intenta incorporar a su espacio marítimo, lo que supone una disputa por recursos clave. En paralelo, Marruecos también está expandiendo su influencia en África. Ha vuelto a la Unión Africana, ha estrechado relaciones con diversos países y utiliza inversión y acuerdos económicos para ganar influencia y, sobre todo, reducir apoyos al Sáhara independiente. Todo esto ocurre mientras mantiene una rivalidad directa con Argelia, que compite con Marruecos por el liderazgo regional. Pero el gran salto estratégico llega con los acuerdos de Abraham. Marruecos reconoce a Israel y, a cambio, obtiene el respaldo de Estados Unidos a su soberanía sobre el Sáhara. Además, abre la puerta a una fuerte cooperación militar directa que refuerza su capacidad y reduce la distancia militar con España y Argelia. A todo esto se le suma la inmigración. Marruecos la utiliza como herramienta de presión. Puede facilitar la entrada de migrantes cuando quiere tensar la relación o contenerla cuando le interesa negociar. Pero hay un factor decisivo a medio plazo: la energía. Marruecos está apostando por renovables e hidrógeno verde, en gran parte vinculados al Sáhara y a su industria de fosfatos, para posicionarse así como proveedor hacia Europa. Y para conseguirlo necesita España como conexión energética. Al mismo tiempo, el equilibrio energético regional depende de la relación entre Marruecos y Argelia, especialmente tras el cierre del gasoducto que pasaba por territorio marroquí. Marruecos no es un aliado, es un país que compite, presiona y negocia desde una posición cada vez más fuerte. ¿Puede haber cooperación? Sí, pero siempre bajo sus propios intereses. Y aquí está la clave: Marruecos lleva años construyendo una estrategia sólida, y España, en cambio, sigue sin tener una respuesta clara. Como veis, lo ocurrido en Ceuta podría ser solo el principio. España debe adoptar una posición mucho más firme, porque si seguimos mostrando debilidad, primero será Ceuta, después Melilla, y más adelante podrían aumentar también las presiones sobre Canarias. Lo peor de todo es que Pedro Sánchez ya sabía lo que iba a ocurrir, y aún así no hizo nada. Déjame en los comentarios qué opinas sobre todo lo sucedido en Ceuta. Recuerda dejar tu like y nos vemos en el siguiente vídeo.